¿Por qué trataron como criminal a una chica negra de 16 años en el aeropuerto? Lucía Morales solo estaba esperando su vuelo a casa cuando agentes de la TSA la señalaron, interrogándola, revisando sus cosas e incluso exigiendo una foto para documentación. Nadie más fue detenido. Solo ella. ¿Era realmente por seguridad, o algo más? Y cuando llegó su padre, la verdad se hizo innegable. Mira hasta el final para ver cómo tuvieron que rendir cuentas por sus acciones. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para más historias que deben ser contadas. El Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas siempre estaba lleno de movimiento. El zumbido rítmico de las ruedas de las maletas deslizándose por el suelo se mezclaba con el constante timbre de los anuncios de embarque y el murmullo lejano de viajeros inmersos en conversaciones apresuradas. Algunos corrían para tomar sus vuelos, mientras otros paseaban tranquilamente, esperando la próxima etapa de su viaje. Lucía Morales, de 16 años, estaba sentada sola en una fila de sillas de plástico rígidas cerca de su puerta de embarque, con la capucha de su sudadera puesta sobre la cabeza y los dedos deslizándose distraídamente por su móvil. El campamento de arte de verano al que había asistido durante el último mes había sido un sueño: pintar todos los días, aprender de artistas reales y conocer gente que compartía su pasión. Pero ahora, todo lo que quería era estar en casa, de vuelta en Sevilla, de vuelta en su propia cama. La voz por el altavoz crepitó, anunciando los próximos vuelos. Lucía apenas prestó atención, ajustando su mochila entre sus pies y bajando el volumen de sus auriculares. El vuelo no comenzaría a embarcar hasta dentro de una hora, y pensó en matar el tiempo enviando mensajes a sus amigos sobre la experiencia que acababa de terminar. Mientras escribía un mensaje, una extraña sensación le recorrió la espalda, del tipo que hacía que los pequeños vellos de sus brazos se erizaran. Frunció el ceño ligeramente, moviéndose en su asiento. Alguien la estaba observando. Levantó la mirada sin mover la cabeza, escaneando el área con su visión periférica. Al principio, nada parecía fuera de lugar: pasajeros ocupados en sus asuntos, empleados del aeropuerto yendo y viniendo, el ocasional anuncio sobre retrasos de vuelos. Entonces lo vio. Un hombre blanco de mediana edad, vestido elegantemente con una camisa de botones impecable y pantalones, estaba sentado a unas pocas filas de distancia. Su postura era rígida, sus ojos fijos directamente en ella. No era una mirada rápida. No era un contacto visual accidental. Su mirada era persistente, inquebrantable, como si la estuviera estudiando. El estómago de Lucía se tensó. ¿Por qué la estaba mirando? Rápidamente apartó la vista, fingiendo revisar algo en su móvil, pero su mente se aceleró. Tal vez solo estaba distraído, perdido en sus pensamientos, mirando en su dirección sin realmente verla. Eso pasaba a veces. La gente miraba sin darse cuenta. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de incomodidad que se instalaba en su pecho. Robó otra mirada. El hombre seguía mirándola. Lucía dejó escapar un pequeño suspiro, rodando los hombros, intentando sacudirse el malestar. No es nada. Solo ignóralo. Después de todo, solo era una adolescente, sentada tranquilamente, esperando su vuelo a casa. Nada en ella debería haber atraído la atención de nadie. Y, sin embargo, sentía como si un foco acabara de encenderse sobre ella. Lucía intentó ignorar la sensación de inquietud, forzándose a concentrarse en su móvil. Tal vez estaba exagerando. Tal vez el hombre ya había desviado la mirada, distraído por algo más. Pero cuando arriesgó otra mirada, él seguía mirándola. Se movió incómoda en su asiento, bajando más la capucha sobre su frente. El aeropuerto estaba lleno de viajeros, pero ella era la única siendo observada tan intensamente. Sus dedos se cerraron alrededor de las correas de su mochila, un intento sutil de calmarse. Entonces, un movimiento a su lado captó su atención. Un empleado uniformado del aeropuerto, un hombre de mediana edad con una postura rígida y una placa sujeta a su pecho, caminó directamente hacia ella. Su expresión era neutral pero indescifrable. Lucía frunció el ceño, quitándose los auriculares mientras él se detenía frente a ella. Disculpe, señorita. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque? Parpadeó sorprendida. ¿Tarjeta de embarque? Nadie más a su alrededor estaba siendo solicitado. Miró a su alrededor, los pasajeros seguían sentados, charlando, revisando sus móviles,
completamente despreocupados. ¿Por qué ella? Aún así, no quería armar un escándalo. Tal vez era solo un procedimiento aleatorio. Claro. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó el pequeño papel, entregándoselo. El hombre lo examinó, dándole la vuelta como si algo estuviera mal. Lucía sintió un pinchazo de irritación. ¿Qué estaba buscando? ¿Viajas sola?, preguntó, su voz uniforme pero firme. Ella asintió. Sí. Lo hago todo el tiempo. El hombre apretó los labios, dudando un instante antes de devolverle la tarjeta. Pero en lugar de irse, se quedó allí. También necesito ver tu identificación. Lucía se congeló por medio segundo antes de alcanzar su mochila. ¿Por qué? Ya había pasado por seguridad. ¿Por qué le pedía su identificación ahora, aquí en la puerta? Mientras abría la cremallera de su mochila, sus ojos recorrieron el área de espera. Nadie más estaba siendo cuestionado. Hombres de negocios con trajes, familias con niños, parejas charlando casualmente, ni uno solo había sido apartado. Su pulso se aceleró, pero se obligó a mantenerse tranquila. Sacó su DNI, la única identificación que llevaba, y se lo entregó. El hombre apenas lo miró antes de hablar de nuevo. ¿Quién compró tu billete? Lucía se tensó. ¿Por qué eso importaba? Mi madre. Mantuvo su tono neutral, intentando no sonar a la defensiva. ¿Y alguien te recogerá en Sevilla? Sí, mi padre. Las preguntas se volvían cada vez más intrusivas, y su paciencia se agotaba. No le gustaba hacia dónde iba esto. ¿Hay algo mal?, preguntó finalmente. El hombre no respondió de inmediato. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero Lucía vio la vacilación en sus ojos, como si no estuviera seguro de cuánto decir. Entonces, una nueva voz intervino. ¿Señorita Morales? Lucía giró para ver a un segundo agente de la TSA, un hombre alto y delgado con uniforme, acercándose con determinación. Su estómago se retorció. Esto no era aleatorio. El primer empleado dio un paso atrás mientras el agente de la TSA se detenía a su lado. Tenemos que llevarte con nosotros para una revisión adicional. El agarre de Lucía se apretó en las correas de su mochila. Su billete ya había sido aprobado. No había hecho nada malo. Su corazón latía contra sus costillas. Marcada, repitió. ¿Por qué? El rostro del agente permaneció impasible. Control de seguridad rutinario. Pero Lucía sabía que esto no era rutinario. Algo estaba muy mal. El pulso de Lucía se aceleró mientras caminaba por el largo pasillo, flanqueada por los dos agentes de la TSA. Tuvo que obligarse a mantener los pasos firmes, pero por dentro, su estómago se revolvía de inquietud. Esto no era normal. Había viajado sola antes, había pasado por seguridad en aeropuertos docenas de veces, pero nunca la habían apartado así, nunca la habían tratado como si fuera una amenaza. Giraron una esquina y se detuvieron en una pequeña sala de seguridad sin ventanas. El aire dentro estaba viciado, y el espacio se sentía aún más pequeño con 3 agentes adicionales de la TSA ya esperando. Un hombre robusto con uniforme de la TSA estaba contra la pared del fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una mujer con un portapapeles golpeaba un bolígrafo contra su palma, apenas dedicándole una mirada a Lucía. Otro agente, más joven pero igual de indescifrable, se posicionó junto a la mesa en el centro de la sala. Lucía dudó en el umbral, pero el agente alto detrás de ella le hizo un gesto para que entrara. Deja tu mochila aquí, instruyó la mujer, con un tono cortante. Lucía tragó el nudo que subía por su garganta y obedeció, colocando su mochila sobre la mesa. El agente robusto dio un paso adelante y la abrió sin decir más. No pidieron permiso. No explicaron por qué. Simplemente buscaron. Lucía se quedó helada mientras revolvían sus pertenencias, desdoblando su ropa cuidadosamente guardada, hojeando las páginas de su cuaderno de bocetos. Su respiración se detuvo cuando el agente sacó su diario personal, un cuaderno encuadernado en cuero lleno de dibujos, ideas y pensamientos privados. Lo abrió. Oye, Lucía dio un paso adelante instintivamente, pero la mujer con el portapapeles levantó una mano para detenerla. Por favor, quédate donde estás.
Lucía apretó los puños, mirando impotente mientras el hombre hojeaba las páginas antes de dejarlo a un lado. Su piel ardía. Esto ya no era solo una inspección, se sentía invasivo. ¿A dónde vuelas?, preguntó el agente más joven. Sevilla. ¿Quién compró tu billete? Mi madre. El hombre robusto se inclinó ligeramente. ¿Has tenido problemas con la ley alguna vez? La mandíbula de Lucía se tensó. No. ¿Llevas grandes cantidades de dinero en efectivo? Dejó escapar un suspiro cortante. No, tengo mi tarjeta de débito. La mujer garabateó algo en su portapapeles. Los dedos de Lucía se curvaron alrededor del borde de su sudadera. Había sido paciente. Había respondido cada pregunta. Pero ahora lo sentía, esto no era solo sobre seguridad. Esto era sobre ella. Su sudadera. Su piel morena. La forma en que la habían señalado en un mar de viajeros. No era estúpida. Sabía cómo se veía el perfil racial. Lucía levantó la barbilla, obligándose a sostener la mirada de la mujer. ¿Por qué me están interrogando así? La mujer ni siquiera parpadeó. Tu billete fue marcado. Lucía soltó una risa sin humor. Claro. ¿Y cuántos otros pasajeros fueron marcados hoy? Silencio. Los ojos del agente robusto se entrecerraron. ¿O te estás negando a cooperar? Lucía sintió su pulso en los oídos. Solo quiero saber por qué soy la única a la que apartaron. El agente más joven se movió incómodo, pero la mujer no titubeó. Colócate contra la pared. La respiración de Lucía se entrecortó. ¿Para qué? La mujer ofreció una sonrisa fina. Necesitamos tomar una foto de verificación para documentación. Todo el cuerpo de Lucía se tensó. No. El agente robusto suspiró, frotándose la sien como si ella fuera una molestia. Señorita Morales, dije que no, espetó Lucía, retrocediendo. Esto era demasiado. No había hecho nada malo. No tenían derecho a tomarle una foto, a documentarla como si fuera alguna clase de criminal. El agente robusto alcanzó su radio. Podríamos necesitar asistencia adicional aquí. El corazón de Lucía golpeó contra sus costillas. ¿Para qué? No he hecho nada. La mujer levantó una mano, intentando mantener su tono calmado, pero Lucía pudo ver el cálculo detrás de sus ojos. Si no hay nada que esconder, no hay nada de qué preocuparse. Eso fue todo. Lucía había estado conteniendo su frustración, intentando mantenerse serena, pero podía sentir la ira creciendo en su pecho, caliente, abrumadora. Ya había tenido suficiente. Sus manos temblaron mientras alcanzaba su bolsillo, sus dedos cerrándose alrededor de su móvil. Ignoró cómo los agentes de la TSA se tensaron cuando desbloqueó la pantalla. Ignoró cómo el agente robusto dio un paso hacia ella, su mano temblando hacia su radio. Lo ignoró todo. Y marcó a su padre. Lucía aferró su móvil como si fuera un salvavidas, sus dedos apretándolo tan fuerte que sus nudillos dolían. En el momento en que la llamada conectó, apenas logró articular las palabras. Papá, te necesito ahora. Hubo una pausa, breve pero cortante. Entonces, la voz firme de su padre atravesó el ruido estático. ¿Qué está pasando? Su tono era calmado, controlado, del tipo de calma que significaba que algo estaba muy mal. Lucía se giró ligeramente lejos de los agentes de la TSA, bajando la voz. Me llevaron a una sala de seguridad. Revisaron mis cosas, y ahora están intentando hacerme tomar una foto. Dijeron que mi billete fue marcado, pero sé que no es verdad. Papá, están intentando echarme. Silencio. Pero esta vez, ella sabía que no era vacilación. Era cálculo. ¿Dónde estás? En una sala de seguridad cerca de la Terminal 4, susurró. El agente robusto se movió, mirándola con sospecha. Señorita Morales, te dije que guardaras eso. Ella dio un paso atrás, girando el hombro ligeramente como si quisiera proteger el móvil. Papá, dijeron que van a llamar a seguridad para sacarme, su padre exhaló con fuerza. No digas otra palabra. No firmes nada. No te muevas. Estaré ahí en 5 minutos.
La línea se cortó. El corazón de Lucía latía con fuerza, su respiración más rápida que antes. 5 minutos. Podía soportar 5 minutos. La mujer con el portapapeles dejó escapar un suspiro exasperado. Señorita Morales, si no cooperas, tendremos que escalar esta situación. Lucía se obligó a quedarse quieta, pero no apartó la mirada. Mi padre está viniendo. Los agentes de la TSA intercambiaron miradas. Entonces, el robusto soltó una risita. Eso no es necesario. Puedes salir del aeropuerto ahora, y olvidaremos que esto pasó. Las manos de Lucía se cerraron en puños. ¿Olvidar que esto pasó? La habían arrastrado a esta sala, la habían tratado como criminal, y ahora esperaban que se fuera en silencio. No. No esta vez. Los segundos pasaron lentamente, la tensión en la sala espesándose con cada respiración. Entonces, la puerta se abrió de golpe. El aire cambió al instante. El sonido de zapatos pulidos contra el suelo de linóleo resonó mientras un hombre negro alto y de hombros anchos entraba en la sala. Ricardo Morales era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para imponer atención. No necesitaba anunciar su presencia. Su presencia era el anuncio. Vestía un traje azul marino impecable, su corbata perfectamente planchada, su barba entrecana recortada a la perfección. Sus ojos, oscuros y calculadores, barrieron la sala, absorbiendo todo en un instante. Lucía nunca había estado tan aliviada de verlo. El agente robusto dio un paso atrás. La mujer con el portapapeles se tensó. Incluso el oficial de seguridad, que había estado confiado momentos antes, de repente parecía inseguro. La mirada de Ricardo se posó en su hija, su expresión indescifrable. Luego, lentamente, se giró hacia los agentes. Su voz era firme, deliberada. ¿Quién está a cargo aquí? Silencio. Entonces, a regañadientes, el oficial de seguridad carraspeó. Señor, esta es un área restringida, ya no, cortó Ricardo suavemente. Metió la mano en su bolsillo y sacó su móvil, girando la pantalla hacia ellos. Acabo de hablar con el consejero general del aeropuerto. Saben que estoy aquí. Ahora, que alguien empiece a explicar por qué mi hija ha sido detenida y amenazada con ser expulsada. Nadie se movió. Nadie habló. Lucía cruzó los brazos, observando cómo la confianza en la sala cambiaba. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, ellos estaban a la defensiva. El silencio en la sala se prolongó incómodamente. Los agentes de la TSA, que habían exudado confianza momentos antes, ahora parecían visiblemente inquietos bajo la mirada penetrante de Ricardo Morales. Dio un paso lento hacia adelante, su chaqueta del traje moviéndose ligeramente mientras cruzaba los brazos. Volveré a preguntar. ¿Por qué fue detenida mi hija? El agente robusto, que había sido tan agresivo con Lucía antes, cambió el peso de sus pies pero no dijo nada. Ricardo dejó que el silencio se mantuviera un momento antes de ladear la cabeza. ¿Cuántos otros pasajeros fueron, seleccionados aleatoriamente, de su vuelo? La mujer con el portapapeles carraspeó. Señor, solo estábamos siguiendo los procedimientos de seguridad, eso no es lo que pregunté. Su voz era calma, pero había acero debajo. Lucía observó cómo los agentes de la TSA intercambiaban miradas, dándose cuenta de que no tenían una respuesta real. Ricardo asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Claro. Porque esto no fue una revisión aleatoria, ¿verdad? La mandíbula del agente robusto se tensó. Señor, nosotros, Ricardo levantó una mano, silenciándolo con un solo movimiento. No quiero excusas. Quiero una justificación legal. ¿La tienen? Nadie habló. Lucía sintió que su pulso se ralentizaba. Por primera vez, ellos estaban a la defensiva. Ricardo exhaló, negando con la cabeza. Detención ilegal. Perfil racial. Violación de derechos civiles. Se dan cuenta de que esos son los cargos que estoy preparando, ¿correcto? La mujer se tensó. Señor, eso no es necesario, Ricardo deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa entre ellos. Ese es mi número de oficina. Esperen mi llamada. La tensión en la sala alcanzó su punto crítico.
Finalmente, el oficial de seguridad carraspeó y dio un paso adelante. Nosotros, sinceramente lamentamos cualquier malentendido, señor Morales. La expresión de Ricardo permaneció indescifrable. No se están disculpando conmigo. Todas las miradas se giraron hacia Lucía. La mujer con el portapapeles parecía profundamente incómoda, pero forzó las palabras. Señorita Morales, lamentamos el malentendido. Lucía arqueó una ceja. ¿Eso es todo? El agente robusto exhaló. No debimos apartarte. Ricardo ajustó su reloj. Ahora, vais a escoltar personalmente a mi hija de vuelta a su puerta. Y lo haréis en silencio. Sin más acoso. Sin más preguntas. ¿Entendido? Los agentes no tuvieron más opción que cumplir. Mientras caminaban por la terminal, Lucía podía sentir el peso de cada mirada. Los pasajeros se habían dado cuenta. Algunos la habían visto ser llevada antes, ahora, la veían regresar, flanqueada por seguridad. La realización se asentó sobre ella. Esto ya no era solo sobre ella. Miró a su padre, su expresión indescifrable. Pero Lucía sabía una cosa con certeza. Pensaron que esto sería olvidado. Estaban equivocados. Lucía se sentó en la puerta de embarque, su cuerpo aún tenso, aunque su calvario había terminado, por ahora. Su padre, Ricardo, estaba a su lado, móvil en mano, sus dedos moviéndose firmemente por la pantalla. No tenía que preguntar qué estaba haciendo. Ya lo sabía. En minutos, la publicación estuvo en línea. Un relato detallado y sin filtros de todo lo que había pasado, desde el momento en que la apartaron hasta el enfrentamiento en la sala de seguridad. Nombres incluidos. Sin adornos. Solo la verdad. Lucía actualizó su móvil, su estómago retorciéndose. La respuesta fue inmediata. Esto es inaceptable. Hay que hacerlos responsables. Podría haber sido mi hija. Demándalos. Se lo merecen. Su pecho se apretó mientras desplazaba la pantalla. Miles de personas, desconocidos, la vieron. La escucharon. Le creyeron. Miró a su padre. ¿Crees que esto realmente cambiará algo? Ricardo exhaló, guardando su móvil en el bolsillo de su chaqueta. Su voz era calma, firme. Ya lo ha hecho. Lucía dejó que las palabras calaran. Por primera vez, entendió realmente por qué su padre había pasado su vida luchando. Esto no era solo sobre ella. Era sobre todos los que alguna vez habían sido señalados, humillados y esperados a que se quedaran callados. Pero el silencio ya no era una opción. Sacó su móvil y escribió: fui humillada hoy, pero no estuve sola. Dudó, y luego pulsó publicar. Para cuando abordó su vuelo, su historia había sido compartida más de 10.000 veces. Y esta vez, habría consecuencias.